Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy les traigo un tutorial de cómo instalar correctamente y optimizar Fortnite para tener su máximo desempeño en nuestras computadoras. En este caso lo estaré haciendo en Windows 11, pero esto aplica para Windows 10 y también si es que estás jugándolo desde Linux de alguna manera. Sin nada más que decir, empecemos con el tutorial. Pero antes de continuar me gustaría invitarte a suscribirte, ya que de esta manera apoyas muchísimo el canal. Recuerda que cada like, cada comentario y cada suscripción me apoya muchísimo. Ahora sí, sin más dilación, continuemos con el video. A pesar de lo que mucha gente cree, instalar el juego no es simplemente irte al instalador, darle instalar y todo siguiente, sino que tienes que aprender a seleccionar diferentes cosas dependiendo de tu situación. En este caso nos vamos a ir a instalar el juego y en las opciones primero vamos a ver dónde lo vamos a instalar. En el caso de que tengas varios discos duros, como es mi caso, pues yo seleccionaría el más rápido que tenga, aparte desde el sistema, o sea que esté el sistema instalado en uno y que el juego esté instalado en otro para darle prioridad al juego, o sea que ese disco solo se encargue del juego. En este caso, como puedes ver, yo tengo un SSD SATA para el sistema y otro SSD SATA para el juego, entonces lo voy a instalar aquí. Como puedes ver, también tengo los juegos de Steam en una carpeta, así que voy a crear una carpeta solo para Epic Games y aquí lo voy a instalar. Hago la carpeta, le doy seleccionar y como puedes ver ya se habrá cambiado la ruta de instalación. Lo siguiente que tenemos que hacer es darle en opciones y en todas estas opciones de aquí te recomiendo desactivar la que se llama texturas de alta resolución, ya que esto solo sirve para monitores 4K. En caso que tú tengas un monitor 4K, pues te recomiendo instalarlo. En el caso que no sea así, en el caso que juegues en un 1080p o en un 2K, como le dicen, pues podrías dejarlo desactivado. Y también te recomiendo activar esta última opción, que son los recursos pre-stream, no sé cómo se llaman en español, pero prácticamente es toda la información que precargarías durante los juegos, y instalando esto vas a evitar esos horribles tirones que te dan por primera vez al momento de jugar. Desactivamos la autoactualización y le damos en instalar. Esperamos a que se descargue y ahora sí vamos con los siguientes pasos. Esto puede tardar más o menos dependiendo de tu unidad de almacenamiento y dependiendo de tu internet. Y antes de optimizar Fortnite como tal, primero tenemos que configurar nuestro sistema para que se comunique directamente con el juego y no nos agregue unos cuantos pasos extra, que lo que hará va a ser ralentizar el juego. Entonces, abriendo el juego, ya que lo tengas abierto, lo primero que vamos a hacer es declinar la autoconfiguración para que no tarde la ejecución del juego. Y después, cuando ya estés en el menú, lo vamos a minimizar. Por cierto, aquí está mi nickname por si me quieren agregar. Soy nuevo en PC, vengo desde PlayStation, así que ando medio manco, pero pues agréguenme y le estaremos dando. Bueno, lo minimizamos. Y minimizándolo, pues le damos clic derecho al escritorio, nos vamos a donde dice configuración de pantalla, bajamos y le damos en donde dice gráficos. En gráficos, si es que eres un usuario de tarjetas gráficas Nvidia o eres de usuarios de AMD, te va a salir esta opción. En el caso que no te salga o que te salga ya activado es porque tienes una tarjeta gráfica AMD, y si tienes una Nvidia te va a salir desactivado, pues nomás actívalo. Le vamos a dar en donde dice agregar una aplicación de escritorio y vamos a buscar dónde está instalado nuestro juego. Abrimos el administrador de tareas dándole clic derecho a la barra de tareas o buscándolo en el menú, escribiendo administrador de tareas o task manager en caso que lo tengas en inglés. Y ahora sí, ya con el administrador de tareas abierto, le vamos a dar un clic. Vamos a buscar el proceso de Fortnite, le damos clic derecho, le damos en abrir ubicación del archivo y como puedes ver el archivo termina en shipping. Ese es el ejecutable del juego. Vamos a ir arriba para copiar el link donde está instalado. Le damos clic derecho, copiar o control C y también se va a copiar. Después de esto nos vamos a la ventana anterior donde estábamos en los ajustes y arriba vamos a pegar la ruta de acceso al archivo. Le damos control V o clic derecho y pegar. Y luego a la flechita que está a la derecha o un enter. Después buscamos el archivo que es el de Fortnite, que termina en shipping, y después le damos en abrir. Y como podrás ver ya se agregó aquí abajo. Vamos a desplegar las opciones
y donde dice GPU preferida o preferencia de GPU, le vas a dar un clic y vas a elegir tu tarjeta gráfica más potente que tengas en tu computadora. Esto lo digo por si es que tienes una PU, pues tendrías la gráfica de la PU y tu tarjeta dedicada. Entonces preferiblemente elige la tarjeta gráfica más potente que tengas. Después de eso simplemente lo cierras y nos vamos a ir al juego. Bueno, lo ideal antes de comenzar a optimizar el juego es configurar tu tarjeta gráfica, pero en este caso te voy a recomendar que vayas a ver este video que te tengo aquí. Este video está en mi canal, aquí te voy a explicar detalladamente cómo configurar tu tarjeta gráfica AMD. También sirve para los procesadores con gráfica integrada AMD, o sea los APU, y pues más que nada te recomiendo ir a ver este video aparte, porque si es que lo agrego aquí el video se va a alargar demasiado, mínimo otros 20 minutos más, y pues no queremos eso, y más que nada porque no todas las personas tienen una tarjeta gráfica AMD. En caso que seas una persona que tenga una tarjeta gráfica Nvidia, te recomiendo ir a ver algún video y luego volver. Esto es necesario para que el juego te vaya lo mejor posible, así que ve y luego continúas con el video. Ok, la optimización es muy sencilla. Primero que nada nos tenemos que ir arriba a la derecha donde está la foto de perfil y vamos a bajar en donde están los ajustes. Le damos un clic y en esta pestaña le vamos a dar en donde dice video. Abajo donde dice modo de ventana lo vamos a poner en full screen o pantalla completa, y abajo donde dice resolución ponemos la resolución nativa de tu monitor, que en este caso suele ser el que está hasta la derecha. El que dice VSync lo vamos a poner en desactivado o en off, y abajo donde dice límite de fotogramas lo vamos a poner en los fotogramas de tu monitor. Lo aplicamos, suele parpadear la pantalla así que no te asustes. Y después de esto vamos a bajar hasta donde dice modo de renderizado. Tienes que tener en cuenta lo siguiente: si tienes una PC moderna, con esto me refiero a que tengas una tarjeta gráfica de las últimas 3 generaciones, pues déjalo en DirectX 12. Si no es así, ponlo en DirectX 11. Y si tienes una patata como computadora, ponlo en modo performance. Lo aplicas y reinicias el juego. Cuando vuelvas aquí, volvemos a este mismo apartado. Y pues ya podríamos bajar hasta donde dice calidad de gráficos. En este caso yo no lo reinicio porque estoy grabando, pero lo tienes que reiniciar antes de hacer estos ajustes. Ahora sí bajamos hasta donde dice calidad gráfica y te recomiendo que después de haber reiniciado le des en donde dice autoset o autoconfigurar. Le das un clic, esto puede llegar a tardar dependiendo del sistema, pero te va a poner los ajustes recomendados. Esto es simplemente para que tengas una guía. Como puedes ver, no cambió nada, al contrario te los acaba de ajustar en lo que nosotros configuramos. Vamos a bajar hasta donde dice anti-aliasing y super resolución. En este caso te recomiendo el TSR Medium si es que tienes una tarjeta gráfica algo limitada, y si es que tienes una tarjeta gráfica algo moderna, o sea unas 3 generaciones anteriores, de ahí para adelante. Y pues como quiera te recomiendo que pongas el TSR Medium porque no se nota tanto la diferencia entre nativo y te va a dar un mejor rendimiento. Pero si lo dejaste en TAA, tienes que asegurarte que donde diga 3 de resolución esté al 100%. En donde dice sombras, tienes que guiarte dependiendo de lo que dice aquí abajo. Si es que tienes más de 8 GB de VRAM o tienes 8 GB de VRAM, déjalo en alto. Si no, pues sigue las instrucciones. Igualmente, si no tienes una tarjeta gráfica de al menos 3 generaciones anteriores, yo te recomiendo que desactives esta opción porque consume bastante. Te recomiendo que de igual manera esto te guíes por lo que te dije anteriormente. Dependiendo de tu tarjeta gráfica lo puedes activar o no lo puedes activar. ¿A qué me recomiendo con las generaciones? Me recomiendo, por ejemplo, si tienes una tarjeta gráfica 7000 de la serie 7000 de AMD, pues podría ser hasta la serie 5000. Es muy fácil de entender. Donde dice calidad de distancia, esto mientras más alto lo tengas, más consume. Si es que tienes un procesador algo limitado, pues lo bajes. Donde dice texturas, te guías por lo mismo de la cantidad de memoria VRAM que tienes, y también en efectos. Todo esto se acumula en la memoria VRAM. Y pues el procesado lo puedes dejar en alto o medio, ya dependiendo de cómo te vaya con el procesador. Y por último, donde dice Ray Tracing, desactívalo y activa la cantidad de FPS para que veas en cuánto te va. Esto no te puede decir un ajuste exacto, más que nada porque la computadora de todos es diferente, pero pues ya irás viendo y vas a ir moviéndole. En este caso te recomiendo que le juegues a los valores que son de TSR, el anti-aliasing y también de la calidad de texturas, porque es lo que suele consumir más.
Por último, me gustaría recomendarte este programa que se llama Lossless Scaling. Es un programa que te ayuda a generar fotogramas por inteligencia artificial. Lo puedes conseguir en la página de Steam por alrededor de 5 o 10 dólares. La verdad es muy bueno, ya que te ayuda a llegar a tasas de fotogramas mucho más altas y la verdad no se nota tanto como la latencia y esas cosas. En el canal encontrarás un tutorial de cómo configurarlo correctamente, pero vamos a ver cuáles son los ajustes básicos que ocupas entender. Cuando al momento de activar este programa ocupas limitar los FPS al menos a 60 o 50. Por ejemplo, si el juego te va entre 60 y 70 FPS inestables, pues bloquealo en 60. Y por ejemplo, si el juego te va a 30 FPS inestables de 30 a 40, pues bloquealo en 30. Y de esta manera harás que el programa funcione correctamente. Y pues ya después de esto ya lo podrías activar. De igual manera, el link te lo estaré dejando en la descripción. Otra cosa más, cabe decir que en el gameplay no vas a notar los fotogramas generados con inteligencia artificial porque no se pueden grabar por medio del OBS. Ahora sí, sin nada más que decir, vamos con las pruebas del rendimiento. Las primeras veces que inicies el juego es muy normal que vaya a tardar en cargar los shaders, como puedes ver, pero en cuanto lo cargues te va a cargar el juego de alguna manera totalmente fluida y pues aquí no deberías de tener ninguna clase de problemas. Ahorita estarás viendo cómo funciona Fortnite a 1080p 60 fps con el programa de Lossless Scaling. Como puedes ver, el juego va a 60 fotogramas fluidos, va totalmente clavado y eso se debe a que toda la potencia que resta de la GPU se la está dedicando al programa. No se ve ninguna clase de artefacto, ni glitcheo ni nada así al momento de jugar. Y desde mi experiencia, te puedo decir que sí se notan los 120 fotogramas generados de más, o sea estoy jugando 180 y no tengo ninguna clase de delay. Ahora, ¿cómo va el juego a 1080p sin lossless scaling? Va alrededor de 150 a 160 fps, que es lo que necesitamos para mi computadora. En este caso, te recuerdo que los ajustes pueden llegar a variar para tu computadora. Si es que tu computadora tiene menos GB de VRAM, pues ocupas cambiar los ajustes de texturas y todo eso para que te vaya fluido. Y pues esto es lo que puedes llegar a conseguir teniendo una correcta configuración de tu Fortnite. Ahora sí chicos, sin nada más que decir, espero que les haya gustado mucho el video. Por favor recuerden suscribirse, recuerden comentar, recuerden dejar su like y los estaré viendo en el siguiente video.